Hola, hola chicas, bienvenidas a un sábado más. Aquí estamos nuevamente con ustedes en Dos Amigas, una verdad, con mucho amor. Siempre esperamos, anhelamos este sábado para estar contigo, tú que nos ves. Y bueno, para quienes no nos conocen, es primera vez que te sale este video, me presento, mi nombre es Vero. Mi nombre es Ori y aquí estamos en el episodio número 9 de nuestro podcast Dos Amigas y una Verdad, y hoy es un día muy especial. Empezamos un poquito, ¿cómo se dice? Tarde, en el sentido que estábamos planeando qué es lo que vamos a hablar. Y como cada semana Sí. les traemos lo más genuino y lo más real que se pueda tener una conversación, que es literalmente una conversación no practicada. Este es el momento de Literal. de sacarlo, como es de tocar ese tema para nosotras. Y bueno, hoy tenemos algo especial, Vero. Bueno, eso es lo que nos gusta, o sea, literalmente estuvimos hablando antes de esta llamada para poder adentrarnos un poquito en lo que queríamos compartirles, siempre de lo que Dios siempre nos ha regalado. Y bueno, hablando de Dios, de hecho, Ori me estaba planteando como que, bueno, ¿realmente hablaremos de ese tema? Y yo sí, porque el Señor nos los acaba de confirmar. Y creo que eso es parte importante de compartirlo con ustedes, porque muchas veces no estamos seguras de hacer algo, pero cuando nosotros tenemos nuestros tiempos con Dios, ahí el Señor siempre, siempre nos va a responder, nos va a avalar quizás esa idea. Entonces, bueno, hoy queremos hablarles de la identidad. Y el tema de la identidad abarca demasiadas Mm, cosas. Pero yo tengo algunas preguntas que busqué en internet, ¿verdad? Y busqué como que cuáles eran las 5 preguntas más frecuentes acerca de la identidad. Entonces, más como que hablarte del término de identidad, quiero que vayamos a estas preguntas y juntas podamos ir dialogando un poquito, conozcas un poco del pensamiento de Ori, un poco del pensamiento de mí, y pues también queremos, si tú tienes una respuesta diferente, pues puedes dejarla en los comentarios, ¿verdad? claro, aquí no hay blancos y negros, aquí es literalmente, hay grises, hay áreas grises, y queremos que sepas que estamos abiertas a tus áreas grises. eh, Total. y realmente el tema de la identidad es algo muy personal también, está muy Ujú. definido por, obviamente para nosotros, por la palabra de Dios, como siempre, pero al mismo tiempo Ujú. cada historia es diferente, y yo sé que a veces hablamos desde nuestra historia y es como que, wow, qué fácil es para ti decir eso. Oh, no, es muy fácil para Ujú. ti verlo de esa manera porque tú tuviste estos padres, estas circunstancias, porque tú hoy vives de esta Ujú. manera. Pero al final del día lo importante no es ni siquiera resistirnos a algo, sino más bien sacar lo mejor, ¿ok? ¿Qué de esto me puede beneficiar? ¿Qué de esto puedo aplicar a mi Tal vida? cual. ¿O cómo esto me hace pensar incluso? Y darme Ujú. cuenta de que de repente yo no le había dado prioridad a estas cosas. Es un tema muy importante porque siento que nuestra generación lo habla Ujú. muchísimo, más de lo que lo hablaron a Sí. las generaciones anteriores. Y por ende para nosotros es como que, ok, realmente este tema es importante. ¿Dónde lo Ujú. sacamos? ¿Esta información de dónde viene? Entonces, ¿sabes qué? Eso es lo Ujú. que amo de la palabra de Dios. Es que no se limita al tiempo. No puedes decir, no, es que mi Ujú. generación fue así. Mira, la palabra de Dios dice esto. Es que mi generación, yo me identifico mucho con mi generación millennial, ¿ok? Ujú. Y Mucho. por cierto, o sea, alguien me envió una cosa diciendo que existen ahora Selenials. Y yo, no, no, me resisto. Yo soy millennial. Ok, respétame. Y es como esas personas que no se identifican con ese, pero también eres Gen Z. Yo no soy nada Gen Z, por cierto. Sí, sí, sí. Eh, Ya y, va, qué risa que justo menciones eso. Acabo ajá, de justo ver, antes de llamarnos, un reel de Robert Pattinson. Estamos hablando de un hombre casi 50 años, ¿ok? El de claro, Crepúsculo, ¿sabes? sí. Ajá. Y entonces él está Por hablando favor, con ¿cómo me Jennifer vas a Lawrence. aclarar, chica? ¿Cómo me vas a aclarar ese nombre? ¿Estás loca? Mira, no sé, por si acaso. Mira, entonces está hablando con Jennifer Lawrence porque ellos van a hacer una película, ya grabaron la película, se va a estrenar recién. Y entonces ella le dice, tú eres millennial. Y él, no, yo no soy millennial, yo soy Gen Z. Y ella, ¿qué? ¿Qué? No, ¿en qué año naciste tú? ¿Estás loco? No me importa en qué año nací, yo soy Gen Z, decía él. Y Ah, entonces, bueno, no, la vida no es así. total, qué risa. Qué risa. Yo tengo mis momentos también como cuando me voy a vestir así de que, o sea, yo soy Gen Z, pero tengo mi prima que es Gen Z me dice, tú no eres nada Gen Z, y ya yo lo entendí. Y yo me doy cuenta y yo Sí, digo sí. como que, ok, whatever. Pero qué risa, Jennifer Lawrence no me cae bien, la verdad. Porque
Ella no fue la que le quitó el esposo a Miley Cyrus, pero ya él era un mal esposo. Cónchale, bueno, así como que le quitó el esposo, o sea, pasaron cositas cuando ella estaba grabando con el esposo de ella. Porque, bueno, no sé, cosas que pasan, pero no fue que dijo, bueno, ahora eres mi esposo, no, o sea, solo Pues lógico. cosas. Qué mala. Pasaron cosas, pues. Bueno. Pero no, chimbo. Obvio. Ya, por eso no me cae bien. O sea, es como que no voy a ver sus películas, me rehúso. Válido completamente. Ella está loquita. Literal. Bueno, entonces sí, nada, con respecto a los millennials, quieren inventar un nuevo nombre y es como que me rehúso literal, me rehúso ese nombre. Sí, totalmente. Sí, de hecho, ese tema de las generaciones es un tema, ¿ok? Y de hecho, hay muchas cosas de millennials que, obvio, yo puedo decir que me siento un 80% identificada. Porque, ¿qué pasa? Yo soy una millennial que fue criada por un baby boomer, ¿sí? Oh, nunca había pensado en eso. Entonces, eso hace una gran diferencia. Y justo eso yo he hablado con varios de mis amigos. O sea, yo le digo como que yo creo que deberían hacer un nuevo análisis de esas cosas. Como que si tuviste un padre X y un baby boomer, entonces tú eres tal. Si tus dos padres fueron X, entonces tú eres tal cosa. Porque, ¿sabes? De ahí van a sí, influir muchas cosas. Por lo menos yo soy muy de ese pensamiento de, no, dame orden, dame estructura, dime quién es la autoridad y yo voy a hacer esa autoridad directamente. Y a veces el millennial como que no es muy fluido en eso, pero el baby boomer sí, ¿sabes? Y es obviamente porque yo lo aprendí de mi papá. O sea, es como que, Ya no, te las cosas deben ser entiendo. así. ¿Sí, sí me explico? Sí, claro. De hecho, esa es la parte más difícil de ser milenio. Exacto, Somos ya los últimos exacto. de las generaciones que han venido, que se han ajustado a las autoridades y ya lo que nos quedó a nosotros fue como que, epa, tú, ¿sabes? Ajá. Sobre todo nosotras viniendo de Venezuela, que es como que, no sé, no hay mucho respeto por las autoridades como tal. Ah, no, para nada. Entonces, Eso no ocurre aquí. De hecho, tú sabes qué pasó estos días. Voy a tratar de hablarlo medio en clave. Pero nosotros íbamos caminando hacia un centro comercial, ¿verdad? Y vemos que hay dos autoridades, para no mencionar qué ente específicamente, dos autoridades que tenían como un chamo así contra la reja. Entonces Diego me dice, ¿será que nos cruzamos? Y yo, no, vamos a seguir. Y no, pero es porque contexto Venezuela, ¿ok? Entonces, claro, nosotros seguimos y ahí ellos se alejan de él y lo dejan. Entonces, cuando luego pasamos, yo le digo a Diego, amor, tú no sabes si nosotros literal le salvamos la vida a ese chamo. ¿Sí me wow, explico? qué O sea, chimbo. es como que aquí hay como que estar pendiente y saber, porque es como que con qué intención lo estás haciendo. Porque la cosa es que el chamo no parecía, obviamente, o sea, parecía una persona literal como tú y yo. ¿Sí me explico? No Ajá. era alguien como para detener. Entonces yo me quedé como, Y nada, literal, apenas ellos nos vieron, se separaron de él y como, se montaron en la moto y se fueron. Y que eso estuvo muy raro. Qué Pero bueno, extraño. Pero eso son así son las cosas autoridades que aquí. solo pasan en Venezuela, No, total. bueno, en los países de tercer mundo, porque literalmente es la injusticia más grande de la vida. Se supone que están para servirte, pero no me hagas entrar en ese tema porque a mí el tema de la política me pone muy Y así. tranquila que hoy no vamos a hablar de autoridades. Ese no es el tema del día de hoy. El tema de hoy es la identidad. Así que brinquemos de una vez a las preguntas para Vamos. olvidar todo lo que acabamos de hablar. Ajá. Ok, las 5 preguntas más frecuentes sobre la identidad que las personas hacen en internet y que de hecho por lo menos yo estaba como que buscando referencias de títulos y cosas así. Y digamos que la gran pregunta era, ¿quién soy? O para qué vine a esta vida, o para qué nací, o para qué vine a este mundo, ¿sabes? Como que yo creo que hay un punto donde las personas siempre entran como en sí, en esa Y, en donde Sí, ya va, vengo haciendo toda mi vida como un robocito y de repente me detengo y digo como que, pero ¿y qué voy a hacer toda mi vida? Solo pararme, trabajar, comer y dormir y ya, un ciclo. también. Ujú, Entonces, vamos con la pregunta número 1, que la pregunta número 1 es, ¿quién soy realmente? ujú. ¿Ok? Entonces, bueno, yo por lo menos pienso que esa pregunta es, vamos a hablarlo primero ahorita, digamos que un poquito fuera de contexto Dios, ¿sí? Como qué es lo que piensa una persona ya en su mente y solo su mente y ya. Yo pienso que esto va a influir mucho en cómo fue tu crianza, ¿sí? Que es parte como de lo que estábamos hablando un poco al inicio. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos unos padres que afirman nuestra identidad,
es más sencillo saber quiénes somos. Mm. Ahora, supongamos que son unos padres que se la pasan trabajando y en la calle y no sé qué, y tú estás con la señora que te cuida. ¿Qué identidad hay ahí? Ujú. Creo que eso va a depender mucho. En mi caso yo lo tuve, digamos, muy sencillo. Para mí ese tema de la identidad nunca fue como una gran lucha, Ujú. porque mi papá y mi mamá siempre me afirmaron muchísimo. Mucho. O sea, es como que, de hecho yo recuerdo, lo quería buscar, pero se me olvidó. Que a mí en quinto año me dieron un premio literal de reconocimiento cuando me gradué de bachillerato, que decía la más presumida. O sea, Ok. y no es porque yo andaba que sí, mostrando mis uñas, que sí. No, es porque yo literal, es que yo soy demasiado bella. O sea, literal, es como que yo siempre echaba broma con mis amigos así, ¿sabes? Ajá, no puede ser. Sí, chama, loca. Pero bueno, esa es una parte que me divierte a mí, o sea, mucho de mí porque no lo hago desde el ego de tú eres menos, sino como que yo sé que soy bella, yo sé que soy divertida, yo sé que soy buena en lo que hago. O sea, como que lo hago como desde mi seguridad y ya. Pero bueno, no sé cómo te pasa a ti en esa área. Chama, qué loco. Qué risa. No, bueno, fíjate que eso de, el tema fuera del contexto de Dios es muy importante porque ahí es donde mi identidad estaba muy perdida. O sea, Mm, yo tuve un tema muy loco y es que mis heridas más grandes, digamos, han sido etiquetas. Que tú eres, tú eres, tú eres, y que de repente uno como ser humano naturalmente, tú como que quieres pelear esa etiqueta y de repente un día la abrazas. Me cansé de pelear. Y a mí me pasó mucho así, claro. porque ciertamente la familia de mi papá, como ya les he contado, amigas, literal, me amaron mucho y nunca pusieron etiquetas sobre mí. Pero al Ujú. final del día, lo que es el tema de papá y mamá es lo que más afecta en la vida. O sea, puedes tener los mejores abuelitos y ojo, te influencian muchísimo. Pero el tema de la mamá y el papá son los que definen tu identidad. Y por ejemplo, en mi caso, había como una, ¿cómo se diría eso? O sea, es como una lucha en mi identidad. Yo no sabía quién era, pero yo quería ser quien yo creía Ujú. que era. Entonces, como que siempre estaban como Claro. literalmente esa, esa, esa batalla interna de yo soy, pero no Mm, soy, pero esto. Entonces, bueno, muchas de esas etiquetas a mí me marcaron muchísimo. De, por ejemplo, con respecto a mi carácter, cómo respondo. em, mm, y por el tema de el ser afirmada por un lado y en el otro no. A mí eso me hizo un poco muy extraña. Porque era como que yo claro. me siento segura, pero me siento insegura. Era algo muy raro. Sí, sí. Yo me siento especial, pero me siento inexistente. Yo me siento invisible. Pero yo me siento, o sea, eran siempre esas dos cosas, esos dos contrastes. Y por Ujú. eso yo creo que hoy en día yo hago un test de personalidad, Vero, y nunca salgo en ninguno. Es como que, porque a veces me pasa de que sí, pero a veces sí, pero no, es que esa no. ¿Entiendes? Aún hoy en día, Ah, claro, ahorita vamos a claro. hablar del otro contexto, pero en este No, claro, contexto de estamos. personalidad de Exacto. uno, es como que Ajá. ya hoy yo me doy cuenta de que a veces, por ejemplo, una de las etiquetas era de que que yo era muy, ¿cómo se dice eso? Como muy airada, de que tú siempre estás Mm, molesta y cosas así. Y es como que yo no me sentía así, pero es verdad, yo ahorita estoy así, pero esta persona en quien confío que me dice que soy así, entonces yo soy así. Como claro. que llega un punto en que ya te entregas. Y yo me entregué a eso Sí, sí. al punto de que a veces yo estaba triste y yo estaba molesta. No sabía decir estoy triste. No sabía Qué sentirme, loco. yo me sentía molesta. Y por ejemplo, me pasaba muchísimo que la gente tenía amigos y yo tenía una cara así súper amargada. Y esos amigos que te llegan a conocer, sabes, como que no, ella no es así. Pero entonces habían otras personas que me veían de lejos y decían, ay no, esa chama nunca me caería bien. Y ellos me decían eso, ¿sabes qué tal persona dijo de ti? Y yo y que, ay, qué bueno, yo no le quiero caer bien a nadie. Y era como que yo hoy amo Wow. las relaciones. Tú misma me lo diagnosticaste la otra vez. Ajá, de que amo las relaciones. Y yo crecí creyendo que yo odiaba tener relaciones de amistad, ¿sabes? Como que, qué loco de que yo soy Sí, lo sí. opuesto a lo que siempre creí de mí misma. Entonces, bueno, eso es un todo un rollo, es una tesis que te acabo de dar, pero el Sí, tema es de sí. que esa identidad para mí siempre estuvo muy turbia. O sea, Ujú. y era como que los dos extremos. Entonces, como que hoy Claro. como en tu caso que fue súper fácil, bueno, para mí fue súper como que confuso, como que,
quién soy. O sea, y no me Claro, y tiene importaba a veces. lógica. Claro, tiene lógica porque eran o sea, tus dos familias que amabas con todo tu corazón y es Sí. como que una te decía una cosa y la otra te decía otra. Entonces es como me siento confundida porque los dos me aman Sí, y porque ajá. una me dice esto y el otro la otra. O sea, sí, exacto. Es Sí, sí, complicado. sí, sí. Es complicado. Ok, vamos a dejar, no podemos pasar a lo siguiente de estas cosas que estamos hablando porque eso va para el final. Así que te tienes que quedar. Ok, vamos con la segunda pregunta que es, ¿qué es lo que me hace único? Eso es algo que nos gusta mucho preguntarnos, ¿sabes? Como que, ok, chévere. Yo nací con un propósito en esta tierra. Vine a este mundo para hacer algo. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que me hace único? Porque yo soy diferente a las otras mujeres. O sea, porque yo debo ser más especial. Esa es una pregunta que hacen, es la segunda pregunta. Y de hecho dice, y diferente de los demás. O sea, sí, exacto. Es como que, porque yo tengo que ser especial. Que he escuchado eso en adolescentes, ¿sabes? Como, ahorita pasa, fíjate esto. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, mis amigos normalmente y yo queríamos destacar, queríamos brillar, queríamos ser diferentes, buscar ese algo que nos hacía único. Pero los adolescentes ahorita tienen una actitud de, ajá, pero ¿por qué tengo que venir a cumplir un gran propósito en el mundo? ¿Sabes? Sí. La cultura ahora está un poco distorsionada. Ahora, yo pienso, voy a tirármela aquí de analista, yo pienso que es como las redes sociales, obviamente, hay quizás tantas personas tan exitosas, tantas chamas que quizás, mira, el papá les pagó un viaje y se fueron a Europa, en Europa se tomaron un montón de fotos y lo que sea, ellos dirán, ajá, de aquí a que yo haga eso, yo soy nadie, porque creen que eso es, ya ese es su algo, ¿ok? Entonces, bueno, yo pienso que tener esa pregunta en nuestras mentes es natural y creo que viene de parte de Dios. O sea, yo creo que esa pregunta, La pregunta. no la Claro, vamos a claro. responder ahorita, viene en nosotros como de parte de Dios, ¿sabes? Como que quiero saber por qué soy especial, quiero saber por qué soy único. Y eso tiene una respuesta. Claro. Eso tiene una respuesta, pero bueno, yo lo voy a guardar para después. ¿Qué piensas tú de eso? Ay, me cuesta mucho separar las dos cosas, pero bueno, por una Haz parte, el esfuerzo. sí, lo que es el tema de el mundo espiritual, pero también que influye en la política, ¿ok? Voy a tratar de no tocar esos Ya puntos. va, un momento, que no te escucho, te caíste. Ah. Ajá. Ahora sí. Voy a tratar de no tocar esos puntos, pero sí me he dado cuenta de que una de las estrategias de lo que es todo el tema, bueno, primero espiritualmente del enemigo y segundo de la parte política, es romper con todo lo que te haga tener una identidad. Yo soy de no sé, incluso tiene que ver, ellos lo ponen de una manera muy bonita, suena como compasiva, como que tú no tienes que ser segregado o tú no tienes que esto, vamos a romper con eso. Pero yo, en mi opinión, ojo, he notado de que eso lo que hace es que la gente se sienta un poco más, ¿cuál es el fruto? Para mí, el tema del fruto es como que, ¿qué está produciendo? Y si está produciendo algo positivo, ok, dale. Pero lo que yo veo es lo opuesto, lo que acabas de decir es muy real, de que ahora la gente más bien dice, yo no encajo con esa sociedad, no, es que yo no soy de ese grupo, no, es que yo no me quiero casar porque, o sea, el matrimonio eso no es para mí. Entonces, entre más te vas alejando, por ejemplo, pasa mucho, de hecho aquí en Estados Unidos lo veo mucho en el sentido de que hay gente que odia este país. Y es como que, pero ¿por qué no quieres ser parte? Gente de su propio, ojo, este es su propio país, ¿ok? Estoy decepcionado de este país, dice la gente, ¿no? Y ese es el mismo movimiento que quieren hacer con respecto a todo. Porque entonces, ¿qué vas a hacer? No encajas en ningún lado. Yo tengo la respuesta para ti. Lo que tú acabas de decir, de que Dios tiene esa pregunta. Pero, ¿qué quiere decir? El enemigo, cuando ya te tiene allí, también quiere darte una respuesta. Y no encajas en ningún lado, pero puedes hacer algo al respecto, ¿sabes? Tú puedes cambiar la sociedad cuando tú empieces a darte cuenta, ese país no es lo que dice no es lo que dice ser, ese grupo de personas no es lo que dice ser. Pasa con la iglesia, o sea, un ataque súper intenso. Entonces son como ataques, porque el tema de pertenecer a un grupo no es natural, o sea, se ha dado por siempre. Porque ahorita es tanto de que yo no quiero pertenecer, a mí no me pongas en esa caja. Sí, no aíslame. Sé. Ajá.
Es como Sí, que, sí. ¿pero por qué? No, y exacto, literal, viene desde siempre, desde tribus indígenas, ya va, que esa gente se defendía en su tribu con capa y espada, pues, a sangre, literal. Exacto. Entonces, como que, porque ahorita no, porque Ajá. ahorita tú quieres ser, ay, la pobre alma que anda deambulando sola por ahí, o Ajá, sea, o como que yo no tengo por qué pertenecer a eso, yo soy yo. Y es como que, ¿ah? O sea, es que eso no te quita que seas tú el pertenecer. Pero bueno, totalmente. pero Dios lo va a usar para su gloria porque el plan de Dios siempre gana al final del día. Y bueno, sorry, siempre me tengo que meter en ese tema porque es que literal está o sea, las dos cosas van de la mano. Y lo veo, Tal chama, cual. todos los días de mi vida lo veo. Y por eso a mis hijos tengo la oportunidad de darles como que ese todos los días. Tú eres esto, Ujú, tú perteneces acá. Y no es de mala manera, ¿sabes? Eso no es algo malo. Ah, ujú, pero, again, el tema de como que el fruto que produce, ¿ok? O sea, si ujú, realmente eso sí. te produce ira, no es allí. Si que Ujú, alguien te diga esas cosas y tú creértelas, no es allí. O sea, más bien te ujú, produce esa, ¿sabes? Y el sí, tema, y sí. yo creo que es como evitar el control. Lo que quieren es como evitar que alguien te controle. Ese es el engaño. Ujú, De que no es que te sí. controlen por decirte que tú perteneces a tal o que tú eres de tal. Ajá. Y bueno, entonces sí, creo que el tema de la identidad, el enemigo la quiere definir siempre, Sí. pero Tal bueno, cual. Fíjense que ustedes que nos están escuchando, todas las respuestas que hemos dado quedan cortas y quedan como inconclusas y como que, ah, porque gra- Dios no está. O sea, y literal es así. El tema de la identidad, si Dios no está, no la vas a tener, no la vas a encontrar y no importa lo que la cultura te quiera vender. Es como que si Dios no está, no tiene sentido y ya vas a ver por qué. Vuelvo y repito, tienes que quedarte hasta el final. Ok, la pregunta número 3, que es muy buena. ¿Mi identidad es fija o se puede cambiar? Mm, Depende de qué identidad estamos hablando, ¿ok? Porque digamos que tu identidad, que yo diría que no, porque estamos enfocándonos en identidad y personalidad son dos cosas distintas. Tu personalidad yo pienso que sí se puede cambiar, puede mutar. A mí me pasó, yo adolescente era así toda, ay, amiguera, y vengan todos y besitos y abrazos a todos y es como que ujú. ahorita yo no quiero que nadie me esté tocando, o sea, es como que ya, suéltenme. Estoy casada. ¿Sí me explico? Como que, Excuse por me. supuesto, o sea, tu personalidad puede cambiar. Yo antes era mucho más efusiva, ahorita yo soy más controlada, influye que también estoy con Diego, o sea, es una persona completamente diferente a lo que yo era. Entonces, digamos que estoy ahora un poco más en calma. Que, bueno, que cuando estoy con mi gente de confianza, obviamente se me sale mi efusividad, por supuesto. Pero ya no es con todo el mundo, antes yo regalaba eso a todo el mundo. Pero mi identidad con la que yo nací, con la que fui creada, ese propósito por lo menos que yo tengo de ser mujer, de Ujú. atender, de servir, de querer tener una familia, de... Señores, eso no se cambia. O sea, eso no se cambia y si está distorsionado, es evidentemente, así digan lo contrario, es porque eso fue quebrado, fue dañado en algún punto en tu infancia, tuviste una mala experiencia y eso es entendible. Pero tu identidad está allí. Y el problema es que cuando pasamos por esas cosas que nos dañan, y que a mí me pasó, yo recuerdo que a mí me pasó, por lo menos mi mamá, ella siempre ha sido muy femenina, súper, súper femenina. Y recuerdo que, bueno, mi mamá ella se va de casa, todo esto, yo tuve bastantes diferencias con mi mamá. Y yo recuerdo que yo rechazaba todo lo que era verme femenina. O Ujú. sea, no fue que me empezaron a gustar las mujeres, sino como que yo no quería verme femenina. Yo quería verme así con ropa holgada, así toda ancha, despeinada. No me quería maquillar. Y es porque tenía un problema con esa figura en ese momento y obviamente la rechazaba. Por eso yo no me quería ver así. Entonces, ¿qué Claro. pasa? Luego, cuando uno entra en Dios, ahí obviamente uno va a ese paso de proceso de sanidad, de restauración y vuelves a lo que Dios colocó en ti desde un inicio. Eso es lo que yo pienso, así que pienso que la identidad en sí no se puede cambiar. Ya te entiendo, o sea, como que tú lo estás enfocando de que cuando tú naces ya naces con eso marcado, pues como esa identidad de para qué tú fuiste creado, quién eres tú Total. realmente. Y es lo que estamos como tratando de descubrirlo. O sea, como que Ujú. algo está como, ¿sabes? Como los... Qué risa, yo aquí con mi versión niños, de que los huevitos así de los dinosaurios están así adentro escondidos y lo tienen que sacar y es como que, oh, esto es lo que era. Uf, literal. Ajá, buen ejemplo. Gracias. Literal es así como se siente muchas veces con la identidad. Yo pienso que
100%. Puede cambiar lo que dices de la personalidad. A mí me pasó, yo era una persona completamente distinta. De hecho, la mamá de mi esposo, siempre que le cuento mi historia, y a ella le encanta y me vuelve a preguntar, y cuéntame más, pero ¿cómo pasó esto? Y siempre que lo te me dice, pero es que yo no sé cómo una persona puede cambiar tanto, o sea, no entiendo. Y yo dije, no sé, pero es porque mi cambio fue para restaurar, ¿sabes? Como que volver al modelo original de quien era yo. Mientras que mucha gente piensa como que para mejorarte. El cambio es para, voy a mejorar esto y voy a cambiar aquello. Pero el mío fue como que más bien quitar todo lo que estaba turbio para sacar lo que realmente yo era. Y porque estuvo definida por tantas cosas, pues la personalidad cambió y por ende siento que mi identidad también en muchas maneras, también yo me sentí, fíjate que la única cosa que mi mamá sí me dijo con respecto al tema de la identidad fue de alguien le dio una palabra a ella y le dijo, antes de que estuviera embarazada, y le dijo, tú vas a tener una hija y tu hija va a tener un gran propósito para el Señor. Y mi mamá, eso fue, gracias a Dios, lo único que ella me dijo de cosas así de espirituales, porque mi mamá no me hablaba nada de esas cosas. Pero ella siempre, entonces yo siempre decía, a pesar de que me sentía súper mal, yo me sentía como así como una basurita, literal. Y que nada de lo que sale de mi boca es bueno, nada de lo que digo es bueno, lo que hago está mal. Eso como que, entonces más bien me sentía como que, en mi mente yo decía, pero es que yo creo que sí tengo un valor, pero por fuera todo salía mal. Y era como que, pero ¿cómo puedo? No tengo nada. Así como que era súper extraño. Entonces, bueno, mi identidad también tuvo que en algún punto ser confrontada. Y yo creo que hay una voz que está alimentando hoy la identidad de todas las personas. Esa voz está definiendo quién eres. Y todos los días te dice, este es quien tú eres, este es quien tú eres. Sí. Y hasta que tú confrontas esa voz y le dices, ya no me hables más, y tienes una nueva voz que te habla, entonces ya tu identidad se define. Como que ya dejas de estar como que preguntándote y comienzas a darte cuenta, esta sí es. Ay, qué increíble, no sabía eso. Me encanta. Ajá. Amo cuando Dios nos regala cositas desde el inicio. Sí. Ok, a ver, vamos a la última pregunta de esta parte de identidad sin Dios. ¿Soy lo que hago? ¿Mi profesión, rol o mis valores? ¿Lo que creo? Esa es una buena pregunta, ¿ok? Porque por lo menos, para mí, por lo menos ahorita que tuve todo este proceso de la voz, que por cierto, estás escuchando mi voz, ¿verdad? Claro. Está perfecta. Sí, ya me doy cuenta. Ahora veo la diferencia. Pero cuando antes lo decía, yo que no, se escucha normal. Jugar ahí la voz y que... Ok, mira, yo creo que lo viví ahorita, ¿verdad? Porque yo desde que tengo uso de razón, yo estoy conectada al arte, o sea, en cualquier sentido. Manualidades, pintando, bailando, cantando, todo lo que tenga que ver con arte, o sea, teatro, todo. Y ahorita cuando me pasó esto de la voz, por lo menos, uno muchas veces dice, Señor, esas canciones que dice, si yo pierdo todo, pero tengo a Cristo, y entonces uno dice, no, ya no importa más nada porque estoy contigo, o sea, ya va. Un momentico. O sea, no dan todo, porque yo digo, ok, ¿qué pasa si me pasa como Job? Y me quitan todo, literal. Me quitan a mi esposo, nadie mi quiere papá, ser Job, créeme. En este caso, nadie quiere ser Job, ¿verdad? Y yo, sí, ok, pero tengo a Cristo, ya va. O sea, obviamente no es que vamos a estar, gozosos. Ciertamente, obviamente, sabemos que nuestra vida depende de Él y Él cuida de nosotros, ¿verdad? Pero yo también soy muy partidaria de que nuestros dones y nuestros talentos han sido colocados en nosotros por Él. Claro. Para un propósito para Él, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Fuera de no entender eso, ¿verdad? De entender que es algo que ha sido colocado por Dios y tú jactarte de que ahora voy a hacer yo mi vida sin Dios por unos segundos. Ok, yo soy una profe de canto, soy vocal coach, sé todo esto, tengo mi academia, lo que sea, ¿verdad? Me pasa esto de la voz. Yo creo que hubiese entrado en un cuadro depresivo ahorita. ¿Sabes? Porque yo dije, voy a perder lo que soy. O sea, yo literalmente, si tuve mis días de crisis de yo, Señor, tendré que trabajar de otra cosa o qué. Pero yo estaba tranquila porque yo sabía que no iba a estar así por siempre. Pero yo dije, ¿y si sí? O sea, ¿y si sí qué pasa? Y ese sí, y si sí, tampoco me mortificó tanto, porque yo dije, bueno, igual yo estoy contigo, ¿ok?
Pero si no está Dios en esos dones y en esos talentos y en esa profesión, obviamente es diferente. O sea, ahí es muy probable que nuestra identidad pueda ser destruida al 100% si nosotros se nos es tocado, digamos, ese talento o Entonces, ese rol que la tenemos en base. esta vida. Ujú. Totalmente. Sí, sí, Pero sí. bueno, ¿tú qué piensas? Chama, y de verdad que siento compasión por ti porque es un tema muy de personas que viven de su talento, ¿sabes? O sea, esa es la parte bonita, pero es el lado oscuro. Como que, y si ya No, no lo totalmente. tuviera. O sea, qué fuerte. Exacto. Sí, Sí. fíjate que bueno, a mí no me ha pasado así porque ahorita es que me doy cuenta de eso, de que, por ejemplo, yo estudié una carrera que no vivo de eso. Pero sí tengo un Ujú. área en la que te puedo mostrar lo del tema de la identidad y es una maternidad sin identidad en Cristo. Qué rudo, Uh, qué rudo. Yo hoy en día tengo mucha compasión por las madres que de repente no conocen a Dios y se sienten, chama, es demasiado. O sea, es un peso, bueno, es una tarea tan espiritual que se siente el peso de la vida sobre ti el momento que tienes hijos. Y en esa parte, por ejemplo, con respecto a criar a otra persona, cuando tú misma no tienes de dónde sacar, es rudo. O sea, esa parte sí sería muy, muy, como tú dices, o sea, dark. En ese momento sería difícil eh, verlo con otros ojos, darle a tus hijos lo mejor y no repetir quién tú eras o quién te hizo daño. Es allí donde ujú. como que no puedes dar de lo que no tienes, ¿cierto? Entonces como que en esa parte que para mí es lo más importante ahorita, que es el tema de la maternidad, siento que sí me fuese ido muy diferente si yo no tuviera a Dios. O sea, en un contexto sin Dios, yo creo que fuese sido un ogro. No sé si fuese tenido hijos en primera instancia, pero si lo fuese tenido, hubiese sido muy difícil. Tanto el tema de hijos como el tema de esposo. O sea, estar casados, Ujú, ujú. eso sería Eso muy difícil. sería demasiado difícil. O sea, No sé, no me uno lo da. disfruta porque, exacto, porque tenemos a Dios. O sea, pero si no de verdad fuese complicado. Es que ni siquiera lo puedo imaginar. Sería muy raro. Sí, sí, sí. O sea, trato de imaginarme y solo veo caos. Sí, sí. Literal. Exactamente, exactamente. Ok, bueno, pero ya culminamos esta parte toda turbia, ¿verdad? Toda turbia porque sin Dios, así que es Incompleta. turbio. Incompleta, exacto. Porque la realidad es que somos completos en Él. Así que también busqué las 5 preguntas más frecuentes sobre la identidad en Cristo. Que al principio dije 5, pero no hicimos 5, sino 4 porque una la respondimos en otra pregunta. Porque Ok. hablaba como de pertenecer a los grupos. Entonces, vamos a Ah, ver si aquí digo las 5 o las 4. Ok. Entonces, la número 1 es: si soy una nueva criatura en Cristo, ¿por qué sigo luchando con mis viejos pecados y hábitos? mm. Voy a dejar que tú la respondas primero. Me encanta cómo me miras. Ok. Bueno, fíjate, y hablo de mi experiencia 100%, es el tema de sanar. O sea, hay una parte que he aprendido y es como tu posición en Cristo cambia automáticamente. El día que tú decides entregar tu vida a Jesús y dices, Señor, una oración muy simple, te acepto en mi vida, te entrego mi vida. Ese día tu posición en Cristo cambia. Esa parte cambia porque el tema de la posición, o sea, quien tú eres ahora ya cambia. Ya tú, la palabra dice que antes no eras, ¿cómo dice? Como no eras gente, no pertenecías a Dios y ahora perteneces a Dios. Ahora eres el pueblo de Dios, entonces ya cambia automáticamente. Pero yo sí he visto el progreso de mi identidad en Cristo en la medida en la que yo le he abrazado, en la que he dejado de incluso creer cosas de mí que, como les decía antes, de esa vocecita que me decía, este es quien tú eres y esto es lo que tú haces y tarara, definía mi identidad. Tal cual. Entonces como que cada día ¿por qué no me parezco tanto, digamos, en esa parte que dice, o sea, si ya soy una nueva criatura, porque esa es la verdad, ojo, la verdad es que eres nuevo, pero Ujú. en ese proceso de renovación también está la palabra que dice, o sea, sean renovados, sean transformados mediante la renovación de su mente. Y el tema de renovar la Ujú. manera en la que tú estás peleando con Dios todos los días. Porque Ujú. Dios dice, tú eres amada y tú ese día no te sientes amada.
Ese día tú dices, no, es verdad que yo no valgo nada. Y esa vocecita te dice, es que es verdad, tú no vales nada. Mira lo que hiciste, mira cómo reaccionaste. Y tú escuchas esa vocecita. Y entonces, ¿con quién estás peleando? Es con Dios. Tú le estás diciendo, no, Dios, tú no, olvídate, yo no valgo nada. Tú dices que me amas, pero realmente yo no merezco ser amada. Entonces, como que Dios te hizo nueva, Dios sí pagó ese precio por ti, Dios sí dice que eres amada, pero no lo abrazas. Depende de ti, no depende de Dios. Llega un punto en que ese caminar, ¿verdad? Ya no depende de Dios. Dios te ha dado toda esta identidad, está disponible para ti. Pero si tú no la agarras, o sea, nadie te va a obligar. Dios no te va a obligar a que tú vivas de esa manera. No te va a obligar a que tú creas eso de ti. Él le dice, aquí está, este es quien tú eres. ¿Me vas a escuchar a mí o vas a escuchar la voz del enemigo? Que muchas veces viene en diferentes formas y colores y sabores, ¿sabes? Porque, o sea, es una decisión que tienes que tomar. Tal cual. Esa es y me encanta, mi experiencia. O sea, y estoy 100% de acuerdo con tu punto, o sea, comparto todo. Más bien me gustaría complementarlo con algo que yo viví, o sea, porque así como dice Ori, depende de ti, o sea, depende de ti el creerle a Dios y el tomar eso que Él ya ha dicho de ti. ¿Sí? Pero eso no es nada más creer, porque yo me imagino, yo estuve en el lugar en donde esa persona hizo esa pregunta, ¿ok? Yo estuve, ok, si soy una nueva criatura, porque sigo luchando. Claro. Y la realidad es que seguía luchando porque no quería soltar el pecado. Porque esa es una verdad también. Cuando nosotros venimos tanto tiempo así practicando ese hábito de ese pecado específico y uno dice, chico, pero es que, ¿y cómo yo solo quito esto y ya? O sea, la cosa es que no es quitarlo. De hecho, hubo una frase que escuché en un podcast esta semana que me encantó, que decía, mira, ahorita hay tanto contenido para crecer, que si tú no creces y tú quieres seguir así con tu vida miserable, ya fue así burda de radical, es porque a ti te da la gana, porque hay demasiado contenido para crecer. Y con Dios es igual. Primero tienes la Biblia. Segundo, tienes devocionales hasta que ya. Tienes prédicas por todos lados. Tienes libros por todos lados. Ahora hay podcasts cristianos, nosotros somos unas. Entonces, de ti depende el tú decir, oye, mira, ya basta, yo necesito sustituir. Entonces, el tiempo que tú gastabas haciendo lo que sea que estuvieras haciendo, inviértelo en crecer en Dios. Inviértelo en la lectura de la palabra. Yo recuerdo que yo logré salir de ahí, Ori, porque yo tenía mis disciplinas en las mañanas de que yo literal estaba así cronometradita, de tal hora a tal hora, oro, de tal hora a tal hora, leo la Biblia, de tal hora a tal hora, leo tal libro y hago las actividades de ese libro ese día. O sea, yo de verdad quería salir, ¿entiendes? Entonces, de verdad tienes que querer hacerlo, de verdad tienes que querer ser una nueva criatura. O sea, es algo que tienes que tomar y saber que ahí es donde está la libertad, saber que ahí es donde está tu identidad. Y vas a poder realmente disfrutar para lo que Dios te ha creado. Y espero, ahora que dices eso, quiero decir algo para todos los que nos están viendo. Es corta con esa voz que te está hablando hoy lo que es opuesto a Dios. Esa voz que te recuerda, no es quién eres tú, mira, tú eres un fracasado, tú eres esto, viste que lo hiciste mal, viste, yo sabía que ibas a caer. Corta con esa voz. Tienes que un día pararte y decir, ya no te escucho más. Y identifica de dónde viene esa voz. ¿De dónde viene? Porque a veces pensamos que incluso es Dios. Esa condenación, a veces como que, viste, Dios me hizo sentir así. No es. Pero esa voz se tiene que empezar a definir. ¿Quién es la voz de Dios? Y la palabra es la única que te puede ayudar a definir quién es la voz de Dios. ¿Y quién es la voz que se parece a la voz de esa persona que me hirió, de ese profesor, de esa mamá, de ese papá, de ese abuelo, que te hirió? Y que hoy en día todavía, fíjate cómo son los filtros mentales y espirituales al final del día, de que por allí siempre sale, con ese mismo tono, con ese mismo mensaje, te viene otra vez a hablar. O sea, al final, como hijos de Dios, estamos en una guerra espiritual entre lo que Dios dice y lo que dice el enemigo de ti. Y depende de ti que tú calles esa voz y que tú digas, ya, a partir de ahorita yo no voy a escuchar esa voz. Porque a mí me pasó también de que yo pensaba que era Dios, hubo un tiempo, y cuando yo oraba, yo me recuerdo que un día yo me di cuenta
ya va, pero esa voz se parece mucho a una voz que me hirió mucho en mi vida. Si esa voz se parece mucho a la voz de esa persona, ya va, yo todavía estoy escuchando eso. Como que parece que estuviera Sí. en repetición, ¿sabes? Como que again, Uf, again, again. totalmente. Y bueno, Sí, nada. sí, y es algo con lo que, o sea, por lo menos hoy, hasta el sol de hoy, a mí me pasa, que llega esa vocecita, pero es lo que tú dices, como ya uno la identifica, Eso. uno dice, Ujú. este no es Dios, adiós. Bye. Ujú. Pero si llegan, porque es que el enemigo siempre te va a lanzar dardos, entonces, Sí. ¿qué tienes que hacer? Levantar tu escudo. Listo, más nada. Ok, pregunta número 2. Mi valor y mi aceptación provienen de lo que hago, mi servicio, mis logros, de que me levanto temprano los domingos y voy a acomodar la silla, de que me levanto y le doy la bienvenida a la gente, de que voy y canto en una iglesia, o si no asistes a una iglesia, depende de todo lo que hago en mi trabajo, depende de todo lo que hago en mi casa. ¿Eso es tu valor y tu aceptación o de lo que realmente eres en Cristo? Ujú. De qué tan buena mamá eres. Exacto. Fíjate que, mira, tú lo diste en la respuesta de cuando era en contexto de no Dios, lo que es cuando te quitan algo y tu mundo se cae a pedazos. Y la palabra lo dice, es la historia en la que Jesús dice el hombre sabio y el hombre necio. Dice que el hombre sabio formó su casa sobre la roca. Y la roca, para los que no lo saben, en la palabra siempre se refiere a Cristo. Entonces, cuando tú formas tu aceptación y tu identidad y tu valor, sobre todo tu valor, en lo que Dios hizo por ti, quién es Él, y si quieres te mandamos una lista de todos los versículos que dicen que tú eres valiosa esta semana. Uf, sí. Porque lo que Dios hizo y cómo Él te ama como amó a Cristo, de la misma manera. O sea, eso a mí me puedes poner aquí el emoji de la carita que se le sale el cerebro. Totalmente. Por favor. Ahí va, tranquilo. Ok, porque literal, a mí esa palabra o sea, que Dios amó el Padre a Jesús tanto, obviamente fue increíble, ¿verdad? Es Dios en la tierra, pero que de la misma manera me ama a mí. A mí eso me llena como que, wow. Y ahí es donde está basada mi valor, mi identidad, cómo me acepto y cómo me veo. Porque nadie, pero, y sí me tomó muchos años llegar a ese punto, me puede decir algo opuesto y que yo sienta mi mundo se cae a pedazos. Y eso es lo que es construir tu casa sobre la roca. Pero cuando la construyes sobre la arena, que es lo opuesto, cada cosita que venga y va a venir, incluso digamos que tú tienes un matrimonio y ese matrimonio se está cayendo a pedazos. Y pueden llegar al tema de divorciarse, la separación. Y tu identidad estaba en que yo era una esposa, o sea, yo era esa persona o yo fallé como mujer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega ese momento, tu casa se cae y se viene encima. ¿Qué Claro. quiero decir con esto? De que cuando tu identidad estuvo siempre formada en quien tú eras en ese momento. Y lo que tú eres hoy puede cambiar. Ojo, lo que tú haces hoy puede cambiar. Donde tú trabajas hoy no va a ser por siempre necesariamente donde vas a trabajar. Entonces, si tu identidad siempre está basada en eso, los hijos que yo tengo un día se van a ir a hacer su propia vida. Quiero que Cristo venga antes de ese día, pero sé que eso puede pasar y mi identidad no puede estar en ellos. Entonces, ese día, ¿qué va a pasar? Se pone una vez a prueba tu identidad. Sí. Y es como que se cae a pedazos mi mundo cada vez. Todo en este mundo tiene la capacidad de arruinar mi vida. No puede. No puede ser. Es demasiado duro vivir así. No vale la pena. A mí me pasó, y esto es algo que para mí siempre ha sido confrontación, ¿verdad? Porque yo, o sea, tuve una historia muy atípica, ¿verdad? En el sentido de que más bien en mi familia fue donde recibí toda esa afirmación, ¿verdad? Todo ese valor, esa aceptación. Pero me pasó que al llegar a la iglesia, obviamente por los errores que cometí ahí repetitivamente, constantemente, que eso es la parte que yo tengo que reconocer, ¿verdad? Porque, se entiende. En la iglesia fue en la congregación que asistía en ese momento, pues, fue en donde más etiquetas me pusieron, en donde más quebrada me hicieron sentir, donde no me hicieron sentir aceptada ni valorada, porque claro, sí lo fui cuando llegué,
¿verdad? Oh, sí, Vero, qué cool, la que canta, la que baila, todo esto, todo chévere. Pero cuando Vero cae, cuando Vero falla, obviamente comienzan todas estas palabras, estas etiquetas. Y para mí fue muy duro porque yo decía, pero no entiendo, o sea, si yo estoy en la iglesia. O sea, si yo estoy en la iglesia, aquí es donde yo debería recibir ese valor, esa aceptación, que me debería ayudar a salir, a darme esa lista de versículos que acabas de mencionar de mi identidad en Cristo, ¿verdad? Y pasó todo lo contrario. Pero ¿sabes qué, Ori? A mí me encantó, o sea, hoy en día, mis 33 años, ya con todo lo que he vivido, me encantó esa parte de mi historia. ¿Por qué? Porque eso me hizo buscar realmente la fuente, lo que tú estás diciendo, buscar realmente mis bases, entender que así sea la iglesia, en donde yo esté escuchando esas palabras, mi identidad no se basa en esas personas, por más hermanos en Cristo que sean, por más mi misma familia de la fe que sea, mi identidad está basada en lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Y por lo menos hay un versículo que yo amo demasiado, que está en Romanos 7:22, creo, no, yo sé que es Romanos 7, pero que dice, en mi interior estoy de acuerdo con la ley de Dios. O sea, y me encanta porque es como que a pesar de lo que yo pudiera sentir, de lo que yo estuviera haciendo, que es parte, o sea, me gusta porque es mucho de la identidad, es como que yo sé que mi interior, o sea, mi alma, mi espíritu, clama por estar de acuerdo con la ley de Dios. Sí. Y de ahí yo me agarré. Y yo yo amo Romanos porque Romanos creo que si tú quieres saber de tu identidad en Cristo, lee Romanos. O sea, Romanos es lo máximo porque literalmente habla de toda esa libertad. Y Pablo siempre hace esas comparaciones. De hecho, hay otro versículo que me encanta porque dice como que para aquellos que fueron muy libres en el mundo, ser esclavos de Cristo es el mejor regalo que hay, ¿sabes? Y lo dice también al revés, los que fueron esclavos en el mundo, en Cristo van a encontrar libertad. Y en mi caso, yo me sentí tan identificada con eso, de que yo tuve tanta libertad en el mundo que a mí nadie me dijo nada, que cuando a mí, o sea, me plantean ser esclava de Cristo, es como que sí, me encanta. amén, lo que sea. O sea, lo que sea, lo que Dios diga, lo que Dios mande. Y por eso yo no he perdido la fe cuando me ha ido mal en una iglesia. No he perdido la fe porque el estar en una iglesia en donde ocurren cosas no significa que esas personas estén representando a Dios en ese momento. Son personas, son humanos, fallan, se equivocan, son como uno, no tiene luchas, ¿verdad? Y nada, nos toca seguir buscando, nos toca seguir buscando hacer crecer nuestra relación con Dios y no perder la esperanza en la iglesia de Cristo. O sea, creo que eso es importante. O sea, siempre van a haber, lamentablemente, iglesias que pues lo volvieron un marketing y hay iglesias que no, hay iglesias que tienen un corazón muy humilde y quieren realmente crecer en su fe, quieren seguir estudiando de la palabra y yo pienso que eso es en lo que debemos enfocarnos. O sea, no, no en lo que no es, sino en lo que es. Y fíjate que Dios en su gracia, lo que acabas de decir, te pone esos dos escenarios en el que fuiste etiquetada, fuiste definida de maneras negativas y luego viene este otro escenario en el que eres alabada, todos están agradados contigo, pero Dios dice, ninguno de los dos. Yo te voy a definir. Yo soy quien dice, estoy complacido contigo, te amo por quien tú eres, te entregué a mi hijo por ti. O sea, hasta que ese día llega a todo creyente tiene que pasar por ese proceso de aquí me odiaban, aquí me aman. ¿Qué importa quién te odia y quién te ama? El Señor te ama y eso cambia todo. O sea, lo cambia todo. Es muy loco porque si tú no conoces de repente esto en tu vida, tú dices, es que no entiendo. O sea, es como que te estuviera hablando literalmente en otro idioma. Y sí que lo es un idioma diferente. Pero, ¿qué valor tiene llegar al punto en el que tú dices, wow, ni siquiera aunque yo tenga un mal día con mi esposo, eso define quién soy yo? Aunque yo tenga un mal día con mis hijos, aunque me vaya mal en el trabajo, aunque pierda la voz. No te estoy hablando de eso a tu vida, no vas a perder tu voz. Señor, protege su voz. Pero, aun cuando todo eso pasara, tu identidad está en Cristo. Y eso es lo más lindo de vivir. O sea, nada se compara con eso. Realmente quisiera decirte, bueno, que si mejoras tu vida y que si haces estas cosas, porque depende de ti, pero es muy lindo cuando la vida no depende de ti. Es súper, o sea, literal, imagínate en esa playa relajado, el sol, la arena, así se siente. Totalmente, es como que es muy liberador. Demasiado.
Demasiado. Sí, sí, lo máximo. Ok, vamos aquí con la número 3. Si soy hija de Dios, ¿cuál es mi propósito o la misión específica que Él tiene para mí en la vida? Wow. Ujú. Bueno, fíjate que no te la hice en el primer día que abres tus ojos y que, oh, ya sé qué voy a hacer con mi vida. No, exacto, eso no pasa. Y yo creo que eso está muy ligado a el tema de todas las cosas que vivimos. Por ejemplo, ojo, en la palabra muchas personas hicieron algo. Por ejemplo, todos los apóstoles tenían profesiones en ese tiempo que no vivieron de eso el día que conocieron a Cristo. Entonces tu vida y tu profesión puede cambiar en cualquier momento. Totalmente. Keep an open mind, porque literalmente Sí. puede cambiar eso. Eso no es quién eres tú, quien te define, para qué tú naciste. Yo nací para ser abogado. Qué lindo que te sientas así, pero no necesariamente eso, y puedes traer gloria a Dios a través de eso, y Dios lo puede usar. Pero quiero decir con esto que no necesariamente por ahí es. Puede ser que por ahí sea, pero no necesariamente por ahí es. Porque Exactamente. al final del día, Dios cada una de las cosas que te han pasado y que nos han pasado, las usa para su gloria, ¿sabes? Ujú. Y, Así es. y te va formando, o sea, Él está formando esa persona que Él ya sabe que tú eres, pero tú no la conoces aún. Mm. Entonces como que es difícil decir, es que yo siempre quise ser así, ¿por qué tal? Porque Dios te da dones y talentos, pero también te da experiencias. Y Él transforma lo que el enemigo quiere hacer en tu vida. Es esa palabra que dice que Él usa todo para tu bien, para Todo, aquellos que fueron llamados a su literal. propósito, porque cuando eso pasa, entonces todo lo usa para el bien de Dios. Fíjate cómo hasta el sol de hoy hablamos de Pedro y cómo él le dio la espalda a Jesús, siendo que él lo conocía, siendo que Jesús le dijo, me vas a negar. No, no te voy a negar nunca. Y luego va y lo niega. Y él dice voy a volver a mi vida de pescador, porque eso es quien soy yo. Y allí Jesús lo Mm. saca otra vez y le dice, Ay, vas a volver. Tú no eres pescador, ya te estoy diciendo que tú vas a pescar gente. Y es muy lindo porque esa restauración es lo más lindo de que él en el fondo su identidad estaba basada en lo que él hacía, esa persona. Y Jesús le dijo, lo que tú hagas no importa porque al final me vas a negar. Aunque tú seas el mejor apóstol de todo, me vas a negar. Pero sobre esta roca voy a instituir mi iglesia. Y es muy loco, es que la persona me más, encanta. más menos fiable, yo imagino entre los discípulos, tú tuviste esa parte de Chosen, cuando lo escogen a él y ellos así como que, ¿qué? Sí, sí, sí. ¿Cómo pasó esto? Literal, literal. Y Jesús dice, sí, es Literal. Pedro. Y todos así como que, ¿cómo me vas a hacer esto? Ahora, y sabes qué, o sea, ahorita me viene a la mente como que, o sea, qué loco, porque fíjate que Pedro fue el que le cambiaron el nombre. Ujú. Y yo digo, a lo mejor Pedro tenía tantos problemas de verdad con su identidad que él ya se había fijado de que solo iba a ser un pescador por siempre y para siempre. Pescador, por hasta cierto, Jesús tuvo estamos que diciendo que al que nos está escuchando capaz piensa que decimos pecador. Es pescador. Ah, es pescador, los que pescan los peces. Mira, que yo creo que de verdad Jesús tuvo que hacer eso porque a lo mejor Pedro sí luchaba mucho con ese tema de la identidad, de Sí. volver a lo que él era. O sea, y de hecho cuando Jesús lo busca, él le dice Pedro, no le dice Simón. Le dice Pedro, Pedro, o sea, es como que eres Pedro, que no eres Simón ya, chicos. Simón era el que pescaba. Entonces, Navarra, qué loco. Sí, yo amo la relación de Jesús con Pedro. O sea, Jesús lo amaba así todo, ¿cómo es? Todo imprudente como era, o sea, todo, pero era el más osado también. O sea, al final, Sí, el sí. único que se atrevió a caminar en las aguas fue él. No lo hizo más nadie. Y la verdad que Dios usó para su gloria esa personalidad de Pedro, como también la Total. formó para él. Pero el tema de todos somos Pedro en la vida. Es como todos somos Eva en No, la total. vida. Ah, sí, también. Esos personajes históricos tan intensos de la Biblia, los que más resaltan, es como que, wow, yo soy ese también. Sí. Pero Sí, sí, sí. de tantas veces que dices Pedro, ¿no te acuerdas de esa que dice, Pedro, lleva bonito a tomar agua y que lo bañen, por favor? Y que me lo bañen, por favor. Sí. Cada que decías Pedro, se me volvía a venir y que no, apágate. Pero ya era Ese fue demasiado. tu viste intensamente, Inside Out. Ajá.
Cuando ellos tienen que... ¿Y esta canción de la infancia la borramos o no? No, déjala ahí, literal, te pasó así, pues. La muñequita, y que vamos a ponerle esto. Ay, qué risa. Mira, Anyway. ok. Última pregunta. Bueno, ya saben, se quedó de 8 preguntas. Es decir, 4 y 4. Ok. Última pregunta. ¿Cómo reconcilio mi identidad cristiana con mi cultura, mi personalidad o mis inclinaciones naturales? Mi opinión aquí es Por muy blanco y supuesto. negro, ¿ok? No la tienes que reconciliar. Sí, por favor. No hay Pero fíjate reconciliación. qué curioso, porque yo cuando busqué esto es las preguntas que hacen acerca de la identidad en Cristo. Sí. Entonces, me gusta obviamente leer eso, porque habla también de una población de cristianos, ¿verdad? Que quieren unir estas dos cosas. Ujú. Y como dices tú, Ori, aquí es blanco y negro. Señores, miren, aquí sí no hay grises. Sí. O sea, aquí el Señor nos creó con nuestra identidad. Y eso que dice lo de mi cultura, porque dices, ¿a cómo reconciliar mi identidad cristiana con mi cultura? Tu cultura es el reino, ya. O Sí. sea, tu cultura es Cristo. No importa en dónde vivas, no importa en dónde estés. Yo creo que eso es lo más importante. O sea, eso de inclinaciones naturales, ¿de qué estamos hablando? Inclinación natural es, ¿qué? La carne, porque si es por la carne tampoco es por ahí. O sea, eso también nos lo enseña la palabra. Es el espíritu. El espíritu debería ser tu inclinación natural, ¿ok? Sí, No sí. la carne. Claro. Y el tema de la cultura, ahorita hay muchos cristianos quieren hacer eso y a veces, y me entristece porque yo también en tiempos lo quise hacer. Y es, o sea, vivo en este mundo y ¿cómo hago? Tampoco puedo ser tan rarita. Tengo que hacer parte de este mundo. Pero la palabra dice muy bien, no se amolden a la cultura de este mundo. Ujú. Es como que, ¿cómo peleas con eso? La Biblia lo dice, Tal pero es que es una interpretación. Este ni siquiera es interpretación. Esto es que literal dice a la cultura de este mundo, a la manera de vivir. Y habla muchísimo acerca de la manera de vivir. Por lo menos pasa incluso recientemente con el tema del Halloween aquí. Es como que, pero es que es la cultura, pero es que, o sea, esto es algo. Y es como que, o que yo diga, mi cultura hispana, mi cultura venezolana, nosotros allá no decimos eso. Nosotros allá somos amigos de todos. Nosotros allá somos. O sea, hay mucha. Imagínate que Dios se tuviera que adaptar a todas las culturas del mundo. Vamos a definirlo en base a los asiáticos, que a ellos les gusta esa parte de son muy limpios. Vamos a hacer eso. Eso lo vamos a adoptar de ellos. Y imagínate que Dios fuera así. O sea, No, hombre. qué confuso, o sea, qué imposible. Claro. Y al contrario es, Señor, ¿cuál es tu cultura? Y lo que hizo Jesús cuando vino a la tierra fue traer, y esa es la oración, ¿verdad? El Padre nuestro que todos conocemos, es, venga tu reino a la tierra. No es Ujú. que nosotros aquí en la tierra podamos hacer lo mejor de... No, es venga tu reino. ¿Qué es tu reino? ¿Qué es tu dominio? Es tu cultura. Porque Dios sí tiene una Sí, sí. cultura. Eh, Sí. y entonces como que a veces queremos cambiar eso, ¿sabes? Y allí vas a siempre sentirte frustrado, vas a terminar exhausto, Sí. vas a terminar Sí, sí. más confundido incluso y alejado al final porque te aleja de Dios. Todo lo que tenga que ver con este mundo es inútil. O sea, es inútil que lo quieras Sí. reconciliar. No quiere decir que no vayas a ser la sal del mundo, ¿ok? O la luz del mundo. Pero eso ya es otro tema, porque eso ya es otro enfoque. Pero el punto es, no puedes reconciliar las dos. O sea, no se puede. No, no, y exacto, y por lo menos poniendo de ejemplo esto que mencionas de, ok, esta es la cultura, ¿verdad? No voy a poner el ejemplo del Halloween, pero voy a poner por lo menos aquí el ejemplo en Venezuela de hacer la primera comunión, ¿sí? Eso es parte de la cultura de los niños. Sí. O sea, como que... Y yo pienso, yo obviamente no soy madre aún, pero yo por lo menos agradezco mucho que mi mamá no me hizo presión en eso, porque mis amiguitas sí siempre ellas, todas hacían la primera comunión, pero yo iba. ¿Sí me explico? ¿A qué Claro. voy con esto? Yo iba, pero yo nunca me sentí curiosa de, ay, ¿será que la hago o no? Y mi mamá nunca me presionó hasta que me hizo la pregunta del por qué no quería. Y esa pregunta más bien dio apertura a yo llegar al Señor, o sea, llegar a una iglesia y ahí pues comenzar a crecer mi fe en Él. Pero
¿a qué voy con este punto? De que a veces tampoco es que te vayas a poner hermético, ¿verdad? Porque tenemos que influir, obviamente, las personas de este mundo. Exacto, pero la cosa es, como dice en la palabra, o sea, no te amoldes, puedes estar ahí, pero no tienes por qué venir tú y hacer tal cual lo mismo. Claro. O sea, puedes estar para ser de influencia, pero que eso no sea de influencia en ti, ¿ok? Entonces creo que eso es importante, o sea, no seas hermético y tampoco andes lanzándole la Biblia a todo el mundo en la cara, porque obviamente se trata de que las personas tengan un entendimiento. Ya con que tú no celebres ese tipo de cosas, ya estás marcando una diferencia. O sea, y más cuando es un país tan culto de eso. Por lo menos aquí hay un día en Barquisimeto en donde literal se hace una procesión a una virgen. Es como si yo diga, bueno, pero esa es la cultura de Barquisimeto. Todas las tiendas y todas las urbanizaciones y todos lados ponen globos de esos colores y ponen decoraciones de esos colores. Y es como que, bueno, pero ¿qué más? Tengo que separarse porque yo vivo aquí. No, o sea, no voy ya pues. Pero tampoco ando regañando a la gente. O sea, es como que el que me pregunte, yo le doy mi opinión. Claro. Entonces, eso es lo que pienso. O sea, porque sí tenemos que marcar una diferencia. Pero da la apertura a tener una relación con esa persona. O sea, no vengas y pongas un estado en Facebook, por favor. Gracias. Eso lo hacía mucha gente aquí ese día. Y que las personas que idolatran, o sea, ya, tranquilito. Tú nunca escribes en Facebook, vas a escribir ese día. O sea, tampoco seas así. No, y que son temas que tienen que ver con identidad, entonces a veces tratarlos desde el juzgar no va a llegar a nada, porque entonces tu identidad sí está arraigada en eso. Por ejemplo, también con el tema de a qué país perteneces, o sea, es que nosotros así somos y tal. Es algo muy intenso. El punto para responder a la pregunta realmente muy clara es que no nos podemos unir las dos cosas, pero ciertamente sí puedes influenciarla, obviamente sí puedes tomar, ¿cómo se dice? Tener tu posición y si alguien te pregunta, esta es mi posición al respecto, Claro. etcétera, ¿no? Pero lo más importante de todo es que tú no quieras poner a Dios, o sea, como que hacer que Dios se adapte a eso. Porque entonces no conoces lo que realmente Dios quiere para ti, no conoces lo que quién es Dios. Y no tengas miedo de renunciar a esas cosas, ¿sabes? Hay gente que he conocido muy cercana que dicen, ¿cómo yo voy a...? Que, por ejemplo, que se identifican con una religión, digamos, que tiene que ver con la cultura. Y es como que, pero ¿cómo yo voy a dejar a mi cultura? O sea, mi religión, ese es quien mis antepasados, todos hemos creído en esto. ¿Cómo yo lo voy a dejar? Y es como que, wow, o sea, no estás viendo la conexión. Y la gente no lo ve, porque a veces ese es el engaño, ¿no? Esta es mi tradición, o nosotros todos los años, no sé, le ponemos una vela a los muertos. Y es como que, ok, esta es mi tradición. Pero se aplica con todo, Vero, porque imagínate incluso un trabajo. Si ese trabajo te contrata, que tú trabajas para la Coca-Cola y tú te pongas cosas de Pepsi. No, ¿verdad? Ah, pero qué fácil decirlo en ese momento porque como es del mundo, o sea, Coca-Cola, Pepsi, obviamente que no me puedo poner una camisa si yo trabajo en la Coca-Cola, no puedo hacerme la... Pero ¿por qué con Dios? Es como que, ¡ey, qué religioso! Ajá. Es muy loco. Y que ya va. Y justo que comentas eso, nosotros tuvimos unos amigos en un grupo que trabajaban para la Polar. Chama, y ellos eran como cuando tú, o sea, como un diabético que tú le ofrezcas azúcar. No, yo no puedo comer eso, o sea, literal. Por lo menos, si vamos a tomar una foto del grupo y había una Coca-Cola como ¿cuál es la de Polar? Creo que es Pepsi, y había una Coca-Cola y yo decía, ya va, pero pueden quitar la Coca-Cola de la mesa. Nosotros como que, pero estás en un compartir. No, pero nosotros estamos aquí. Y uno como que, bueno, ok, ya, pues. Y tomábamos la foto. ¿En serio? ¿Sabes? Pero sí, chama, es así de radical. O sea, literal, que no lo pueden ver en ningún lado. O sea, nada que tenga que ver con la marca competencia. Y ese es un buen ejemplo, ese que acabas de poner. Porque ciertamente, porque cuando hay dinero de por medio, sí somos radicales. No, ya va. O sea, creo que tu fe, tu alma, es mucho más importante que el dinero. Entonces, qué bonito sería ser así de radicales también. O sea, yo por lo menos, yo hay cositas con las que sí soy así muy radical. Por lo menos aquí hay un monumento de esa virgen muy grande y una eminencia. Aquí la gente va y está en un lugar literal que se ve de toda la ciudad. Donde tú te pares, tú lo ves. Es una montaña altísima y entonces el atardecer ahí pega demasiado bello y toda la cosa. Entonces toda la gente, bueno, tú tienes que ver la cantidad de cristianos que ya yo he visto ahí. Solo porque el lugar es bonito. O sea, y me da risa porque a mí por lo menos
no voy a decir quiénes, pero me han dicho como, pues si vamos para allá un día, nos tomamos una... No, pero es que no, eso fue creado con un propósito. Y yo no voy a pisar eso. O sea, yo soy demasiado así radical con ese tema porque yo estoy muy clara y muy consciente del peso espiritual que hay en los lugares. Claro. Y el para qué fueron creados y con qué propósito. O sea, no es que es un centro comercial y ahí, bueno, pusieron algo ahí. No, es literal, hicieron un espacio para eso. Uh-huh. Entonces, yo pienso que no sé, o sea, siento que hay cosas que son muy obvias, ¿verdad? Y que si ahí puedes no cuidarte de esas cosas. Sí, o sea, cuídate de esas cosas que son muy obvias en la palabra. O sea, yo entiendo que hayan grises en otras cosas, pero hay cosas que literal son fáciles de decir, mira, a Dios no le gusta esto y ya, pues. O sea, no hay forma de que metas a Dios ahí. Sí, pero por eso yo pienso que cuando lo haces con las cositas pequeñas, cuando uno empieza a negociar con cosas pequeñas, terminas en ese punto. Y cuando hablamos de radical, ojo, no es vivir aislados, más bien es vivir libres. Y esa es muchas veces la connotación que a veces le damos a radical. Es como que, ay, pero ¿qué vas a hacer? Súper extremo, ¿qué tal? Yo no sé qué. No vas a tener vida, no vas a ver nada en la televisión, no vas a salir con nadie. No, al contrario, te sientes muy libre, te sientes muy feliz. O sea, en serio, yo sé que esto suena, pero te sientes muy feliz. Entonces no tengas miedo de tomar esas decisiones. Sí. Incluso si Dios ya te ha dado la convicción sobre algo, síguelo. Sigue esa convicción, o sea, dale un poquito más de, ok, Dios, pensé que escuché esto, voy a dar este paso pequeño en esa dirección y ver qué pasa. Porque sí es algo muy, muy lindo mientras que dejas de pelear a Dios, no dejas de pelearle a Dios como que mi cultura, mi identidad, y te empiezas a definir mejor esa identidad que tú tienes y quien tú realmente eres. Tal cual. No te cierres, como que mi pensamiento para ya cerrar es, no te cierres a que tu identidad hoy esa ya es. Más bien, abre tu mente, abre tu corazón a escuchar qué tiene Dios para decir acerca de ti. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué es lo que Él tiene para aportar a tu vida? Que tú puedas sentir, oye, de verdad, sí cambié en base a eso. Porque hay como esas mentiras muy arraigadas en nuestras vidas que ya no las podemos reconocer. En principio se sentía como una mentira, pero ya hoy es tan verdad. Sí, y cuando tú llegas a esa raíz, que es a donde Dios te va a llevar, es literalmente lo más liberador y todo cambia. Porque creo que lo hablábamos la semana pasada, cuando tú cambias, todo cambia. O sea, ya no ves la vida con los mismos ojos, no ves a la gente, quien quiera que esté a tu alrededor. Entonces, bueno, ese sí es un tema mucho más para profundizar, pero bueno, ese es mi pensamiento de cierre. Exacto. Entonces, nuestra invitación final, obviamente, es... Te vamos a pasar la listica, eso lo vamos a compartir, ¿ok? Vamos a compartirlo, estás pendiente de nuestras historias, vamos a estar compartiéndolo ahí, cuando se acabe la historia lo vamos a volver a publicar para que esté toda la semana allí y lo puedas descargar, y nuestra invitación es que puedas acercarte a Dios. Mira, si en este momento estás lejos de Dios y estuviste cerca, este es tu momento, creo que hoy es el día en donde te puedes reconciliar con Él. Habla con Él es tu amigo, o sea, habla con toda sinceridad y nada, pídele cómo volver también. Él mismo te va a guiar a cómo hacerlo, él mismo va a traer a tu mente qué cosas dejar, qué cosas comenzar a hacer. Y si nunca has tenido una relación con Dios, bueno, este es un buen inicio. Tienes curiosidad. Y también te invitamos, exacto, y tienes curiosidad, te invitamos a que también, mira, descárgate la Biblia en el teléfono, descárgate la aplicación de la Biblia, busca un devocional. O sea, ahí igual siempre está como el devocional diario universal. Ahí hay una oración, ahí hay un versículo. Ya eso es un buen comienzo. Entonces, bueno, realmente esa es mi recomendación para que puedas vivir libre y obviamente puedas tener tu identidad en Cristo, la real, con la que naciste. Sí, no tengas miedo de orar así, muy honesto de, no sé si eres real, Dios. ¿Eres real? Y esperar a que Él te responda. O siento que me han dicho que eres muy controlador, pero ¿realmente eres controlador? Ayúdame a conocerte. O sea, no tengas miedo de decirle a Dios esas cosas que crees de Él, porque Él ama darse a conocer. Entonces, como que si ahorita, después de todo este episodio, lo único que sientes es como que, bueno, quizás estoy dispuesta a darle una oportunidad a Dios, pero ¿qué le digo? Dile lo que está en tu mente, así literal. Pero dilo en voz alta y dile, Señor, esto y aquello. No porque Él no pueda leer tu mente, sino más bien porque tiene poder, es como que una oración dicha. Tal cual.
Y presta atención a lo que Él va a hacer, porque yo sí creo que Dios, cuando te escucha esas oraciones sencillas, hace algo especial. Tal cual, tal cual. Y bueno, obviamente no se nos puede olvidar decirte que si te gustó este episodio, que sabemos que sí, recuerda darle like, recuerda dejarnos tus comentarios. Si tienes alguna respuesta diferente a estas preguntas, pues déjala aquí, queremos leerte. Y recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Así es, y gracias por acompañarnos otro sábado más. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora y por el mismo canal. Así es. Así que ha sido todo por hoy. Gracias, Ori. Gracias, Vero. Nos vemos. I love you. Bye. Bye.